Muchas personas se han acostumbrado a convivir con molestias respiratorias recurrentes, pero ojo, este es un tema que no debe tomarse a la ligera. La inflamación de estos tubos encargados de llevar el aire a los pulmones puede convertirse en una condición aguda o crónica. Por eso es fundamental estar atentos a esas señales de alerta que pueden evitar que la situación empeore. Esa tos persistente, la dificultad para respirar o esa molestia en el pecho pueden ser la puerta a infecciones más serias que comprometan la salud. En este primer reportaje, los especialistas nos explican cómo se produce y qué nos hace vulnerables a las bronquitis. Puede parecer una simple tos, pero se va haciendo persistente. Falta un poco el aire, le acompaña un poco de fiebre y malestar. En la mayoría de casos estos síntomas van desapareciendo con los días, pero a veces no. Los episodios vuelven cada cierto tiempo y entonces ya no se puede tomar a la ligera. Ese es el gran riesgo de la bronquitis, que en sí misma no es más que una inflamación de los bronquios, las principales vías por las que el aire va a los pulmones. Acá les muestro un bronquio normal que tiene, los bronquios son los tubos que llevan el aire hacia los pulmones, que se ramifican dentro de los pulmones, y cuando el bronquio se inflama, la pared se ensancha. Y normalmente la mucosa, que es la cobertura interna de los bronquios, produce secreción, pero un bronquio inflamado produce más secreción. Entonces, al espacio de aire se estrecha, puede haber dificultad para respirar y el síntoma principal cuando el bronquio está inflamado es una tos que muchas veces puede ser persistente y que limita actividades del diario y del trabajo. La bronquitis es una enfermedad muy frecuente y puede presentarse de dos maneras, de forma aguda o crónica. Generalmente clasificamos entre bronquitis aguda, que es una infección puntual de los bronquios. La gran mayoría de veces es viral, da síntomas por 2 a 3 semanas. Y las bronquitis crónicas, es decir, una serie larga de enfermedades que pueden dar síntomas respiratorios a largo plazo. La definición de bronquitis crónica, cuando la relacionamos al tema del tabaco o de exposiciones, es una tos que dura más de 3 meses al año, por lo menos 2 años seguidos. En el caso de Miguel Ángel, las molestias fueron al principio muy leves, pero después se fueron agravando. Yo siempre he tenido tendencia a enfermarme con enfermedades respiratorias. Y con todos estos casos que actualmente también ha sucedido el tema del COVID, de la influenza, me he hecho exámenes y a mí tal vez, aparte tal vez de otra gente, me sabe durar un poco más, ¿no? Y a mí se me desemboca mucho en temas infecciosos. En la última ocasión lo que pasó fue que primero comenzó con algo bastante leve, con unas toses tal vez esporádicas. Comencé un poco también con inflamación que tenía en las amígdalas y posteriormente sí sentía bastante escalofríos y también tuve un episodio de fiebre. Tal vez a los casi 21 días de tener esto, ya estaba un poco más preocupado porque no se me iban totalmente los síntomas, tenía una tos rezagada y también estaba bastante afónico. Si bien Miguel Ángel tiene un historial de enfermedades respiratorias más abultado que el promedio, su caso nos viene muy bien para entender cómo evoluciona una bronquitis aguda. Como la bronquitis aguda es una enfermedad generalmente viral, debuta con síntomas de vía aérea superior, un cuadro gripal, catarral, congestión nasal, dolor de garganta y luego se continúa con tos, con o sin flema. El síntoma diana, el síntoma principal es la tos, presión de pecho, dolor al toser, dificultad para respirar. ¿Pero esto hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puede ocurrir si descuidamos una bronquitis? La principal complicación de una bronquitis aguda es que en el contexto de un bronquio inflamado hay mayor predisposición para una sobreinfección bacteriana y poder desarrollar luego de varias semanas de bronquitis nuevamente un pico de fiebre, cambios en la flema,
toma el estado general y ahí es cuando aparecería ya una neumonía. Ahora, hay enfermedades que dan bronquitis con toses tan serias que pueden producir tos que lleva al vómito, tos que lleva incontinencia urinaria, tos que produce fisuras o fracturas costales. En la mayoría de casos, la bronquitis aguda tiene como causa un virus, de esos que también causan gripes, influenza o COVID-19. La gravedad de la enfermedad dependerá no solo de este factor, sino también del estado de salud de la persona y otros factores de riesgo. Va a depender de condiciones puntuales del virus, de la cepa del virus, pero también de las condiciones del paciente, su estado inmunológico. ¿Tiene alguna condición previa como enfermedades respiratorias crónicas como asma o EPOC, enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo está su estado de vacunación? Mientras más vacunados estemos, menos chance de tener enfermedades respiratorias. Otros factores del paciente que son muy importantes es el hábito tabáquico, no solo cigarrillos comunes, sino de cigarrillos electrónicos. A los mayores de 65 años, sobre todo a mayores de 80 años, los cuadros respiratorios tienen mayor connotación y tienen más tendencia a ser neumonía y que esa neumonía sea grave. Entonces el tema de la edad. Y otro factor muy relevante también es la contaminación ambiental. Por otro lado, en otras ocasiones la causa de la bronquitis es otra enfermedad que no ha sido atendida adecuadamente o que fue tomada a la ligera. Una de las complicaciones por las cuales puede haber un problema de bronquitis puede ser precisamente porque un proceso viral respiratorio no ha sido controlado adecuadamente. Y esto puede ser porque el paciente ha tenido bajas sus defensas por las condiciones climáticas, exposición a humo de tabaco, a smog, a pólenes ambientales, por una falta de atención médica o inclusive un fracaso terapéutico en el tratamiento de esa enfermedad. La faringitis, la sinusitis, las infecciones de las adenoides, en el caso de los niños, y también existen otro tipo de problemas como por ejemplo los irritativos en el caso de la rinitis alérgica, por ejemplo. Hay la rinitis vasomotora, la rinitis estacional, la rinitis inclusive del embarazo pueden provocar una sensación de secreción que provoque tos y esa tos puede llevar en un momento determinado a provocar la bronquitis. La tos es al mismo tiempo el síntoma principal de la bronquitis y al mismo tiempo puede ser un oportuno aviso de precaución sobre nuestra salud. Dicho de otro modo, más que asustarnos cuando aparece, es la señal para buscar atención médica. La tos generalmente es un mecanismo de defensa y como tal nos avisa de que algún problema de tipo infeccioso, inflamatorio, irritativo en la vía respiratoria superior puede desencadenar un problema de bronquitis, por ejemplo. Entonces la tos siempre debe ser nuestro aliado porque nos indica que algún proceso irritativo de la mucosa de la nariz, una descarga posterior, es decir, esa sensación de secreción que baja entre la nariz y la garganta, nos está indicando que hay un proceso que puede provocar a su vez una infección de la vía respiratoria inferior. El tratamiento de la bronquitis en la mayoría de ocasiones es conservador. Sin embargo, siempre hay que poner mucha atención a otras señales de alarma que pueden indicar que la enfermedad se está saliendo de control. La bronquitis aguda generalmente es una enfermedad viral y no debería manejarse con antibióticos. Genera tos que puede durar 2 o 3 semanas y muchas veces cuando el paciente no tiene factores de riesgo, incluso se puede controlar sola. Es importante tener en cuenta pautas de alarma como fiebre persistente, una tos incapacitante, molestias respiratorias como silbido o dificultad respiratoria, que pueden ser signos para visitar tempranamente al médico. Y si tenemos preexistencias como enfermedades respiratorias o cardiovasculares o diabetes o estados de inmunosupresión, deberíamos acudir a un médico tan pronto tengamos molestias respiratorias como estas. Así como hay factores de riesgo para que una bronquitis se agrave, afortunadamente también hay factores protectores que podemos aplicar. Tener nuestras vacunas al día, ejercicio regular, no fumar,
y una alimentación equilibrada pueden evitar que tengamos que lidiar con ella. La próxima semana, la bronquitis en niños y niñas. ¿Cuáles son las señales más importantes a tomar en cuenta cuando la padecen los más pequeños de casa?